Hiperborea Radio está en las mejores plataformas digitales para que disfrutes de nuestra programación a la hora que quieras, donde te encuentres y con quien estés. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast, iHeartRadio, Amazon Music, Google Podcast, Deezer y Spreaker. Hiperborea Radio, un lugar para ti y tus plataformas digitales. Hola, yo soy Luis. Y yo soy Roberto, y somos parte del programa de radio comunitaria Agrofaro. Somos una radiorevista dedicada al sector agropecuario, ecología, sustentabilidad, innovación, permacultura y educación ambiental. Nuestro objetivo es incentivar la información, alternativas y conocimiento del sector agropecuario a través de la planificación para el desarrollo. Así es, y con el fin de impactar de forma positiva en los radioescuchas. Queremos fomentar una comunidad verde alrededor del proyecto, la cual derive en acciones de cohesión social y cuidado del medio ambiente. No se te olvide escucharnos por RTV México, en la programación de Hiperborea Radio, los viernes a las 7 de la noche. Les damos la bienvenida a un espacio donde imaginas, creas, comunicas, cuestionas, participas, perteneces. Este lugar es para ti. Acomódate. ¡Comenzamos! Comenzamos. Hoy en Hiperborea visibilizamos a la discapacidad en el marco del 3 de diciembre. Platicamos con Cadivi acerca de proyectos de inclusión. Te contamos de ciudades accesibles. Descubrimos la vida de Edgar Davis y te explicamos la lengua de señas. Acompáñanos en el único programa, no necesariamente libre de opais. Mi nombre es Karian Benavides. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo a qué hora estén escuchando este programa y desde dónde lo estén escuchando. Mi nombre es Jazmín López y me da mucho gusto estar hoy con ustedes en esta semana, ya en la primera semana de diciembre. El último mes del año ya se nos fue este año y bueno, pues en esta emisión con un acompañante muy muy especial. Me da muchísimo gusto compartir hoy la conducción con un compañero y amigo, también ya de muchos años. Él es José Manuel, ya han escuchado por acá su voz. Hola José Manuel, me da muchísimo gusto que estés hoy en la conducción. Hola Jazz, ¿cómo estás? Pues yo estoy muy contento también y emocionado de poder estar compartiendo el micrófono contigo y en este programa, esperando que la pasen increíble con los temas que traemos en este día. Así que prepárense, conéctense a lo largo de esta hora y estaremos compartiendo temas interesantes con ustedes. Así es, y es que el pasado sábado 3 de diciembre fue el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Entonces, pues bueno, escuchamos un montón de cosas, a lo mejor eventos, todo. ¿Te tocó ir a alguno, José Manuel, o no? Sí, definitivamente. Sabes que en estos días, en estas fechas, hay muchos eventos, marchas que se tuvo el sábado. Estuvimos en un evento de diversidad e inclusión también. La verdad, ya sabes que en estos temas hay muchas actividades a que asistir. Así es, y bueno, lo importante pues es visibilizar el tema de la discapacidad, no solo alrededor del 3 de diciembre cuando hay estas fechas, sino pues en otras, porque las necesidades de las personas que vivimos con alguna discapacidad pues son un montón, ¿no? Entonces, pues bueno, sin duda pues tenemos que irnos ocupando por hacer que los espacios, los momentos, los diferentes momentos de la vida, pues sean amigables para todas y todos, ¿no? Y bueno, totalmente. Pues de eso vamos a hablar en este programa. Totalmente, Jazz, ¿no? Y yo creo que nos toca hacer mucho trabajo para lograr temas de espacios accesibles y sabemos que en muchos otros lugares ya se habla de espacios accesibles, de ciudades accesibles y justo hoy tenemos a Blanca Marín que nos trae este tema para compartirnos sobre el tema de las ciudades accesibles. Así que, Blanca, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Hiperborea Radio? Pues muy emocionada de pues compartir nuevamente este tipo de temas. Y bueno, pues reiterando lo que dijeron los compañeros, pues no solo es el 3 de diciembre, las personas con discapacidad pues existimos los 365 días del año, así que pues es hora de poner manos a la obra, ya se está trabajando y es una ardua labor por parte de muchas personas con y sin discapacidad alrededor del mundo. Hay muchísima población que pues requiere de ciertas necesidades y vamos a hablar de las ciudades accesibles y fíjense que me gustó mucho unos términos por ahí que me encontré, estos están en inglés y el primero es Smart Cities y el segundo que me gusta mucho es Smart Human Cities. Entonces pues está súper interesante porque precisamente pues habla de las ciudades donde pues nosotros pues como humanos estamos luchando por una mejor accesibilidad. Pero, ¿a qué nos referimos con ciudades accesibles? Más que nada, pues es darle la oportunidad a las personas con y sin discapacidad de poder acceder pues a estos espacios ya sea en el ámbito cultural, académico, social, en el transporte, en la calle, etcétera. Pero vamos a poner un ejemplo de dónde empieza la accesibilidad y justamente vamos a empezar nada más y nada menos que desde nuestra casa. Vamos a entender cómo está distribuido nuestro espacio, lo debemos aprender a conocer, también llevar un orden, cómo podemos encontrar pues nuestras cosas, si tenemos que adaptarlas, ¿no? En mi caso, que yo soy persona con discapacidad visual, pues pasa que tengo que adaptar cosas en braille, por ejemplo, por algunas carpetas donde guardo apuntes de la escuela, etcétera, cosas relacionadas con medicamentos y así para no confundirme. Y bueno, pues llevar un orden porque luego es un poco complicado, ¿no? Precisamente se busca una mayor autonomía. Ahora, ¿qué pasa una vez después de que salimos de nuestra casa, la realidad está allá afuera, ¿no? ¿Cómo están distribuidas las infraestructuras para podernos desplazar? Recuerden que también están las personas usuarias de sillas de ruedas, los de la comunidad sorda, personas con discapacidad intelectual, etcétera, ¿no? Entonces debemos de pensar en este tipo de sector de la población que pues igual que nosotros pues buscamos una mayor autonomía allá afuera. Entonces pues a veces el caminar sí es un poco complicado, ¿no? No hay algunas rampas, pues a veces en el transporte público, eso es otro factor importante, pues o los escalones son muy altos o hay muchísimo ruido, entonces es toda una aventura que dices, ok, siento que necesitamos mejorar. Ahora, cuando llegamos a una institución, porque también la accesibilidad en las ciudades es también la información y la comunicación. Cuando llegamos a una institución, ya sea en la escuela o en el trabajo, en donde sea, ya sea pública o privada, pues hay que tomar en cuenta que personas con discapacidad pues también están estudiando o están trabajando, ¿no? Precisamente están luchando por eso. Entonces, pues, ¿qué mejor manera de capacitar a estas personas que están en este tipo de instituciones para cuando llegue alguien con discapacidad ya sepan cómo y en qué momento actuar? Y se han dado actos de discriminación tristemente y pues mucha gente pues entra con miedo, ¿no? A ciertas instituciones porque dicen, ok, pero o sea, ya casi viéndome, ya casi me están diciendo que no. Entonces pues debemos de muchas redes sociales, internet, enciclopedias, libros, pues están trabajando para que sean más accesibles y que podamos tener esa información a nuestro alcance. Y bueno, pues también otra cosa por mencionar pues son las famosas guías podotáctiles que no son cualquier cosa, sino que ayudan a desplazarnos con el bastón, y también pues los semáforos sonoros, que cruzar calles, avenidas es toda una odisea, porque debemos estar con nuestra mente y oídos bien abiertos para saber en qué momento podemos caminar por esos lugares donde pues están pasando muchos carros y pues sí, respetar los espacios para las personas con discapacidad. Y recuerden que precisamente pues es una igualdad de derechos, obligaciones y de oportunidades también. Así que pues este 3 de diciembre, pues como ustedes ya lo vieron, hubieron marchas, muchísimas actividades por todos lados a nivel nacional e internacional, y cabe mencionar que este día se conmemora a partir de 1992 gracias a la Organización de las Naciones Unidas. Así que pues nuevamente lo reitero, no solo es este día, existimos, estamos presentes en todos lados y seguiremos presentes. Así que pues de mi parte es todo y muchas gracias por el espacio y regresamos con ustedes a los micrófonos. Muchísimas gracias, Blanca. Y sí, justo como lo comentas, pues es un derecho la movilidad, ¿no?
y justo de esta manera no solo en instituciones se tiene que ver, sino que todos los espacios educativos, recreativos, culturales, comerciales, etcétera, pues tendrían que ser accesibles para que todas y todos podamos movernos, seamos personas de talla baja, ancianos, niños, ¿no? Y que podamos disfrutar o vivamos con alguna condición de discapacidad, ¿no? Claro. Finalmente es que esto pues es un derecho, y me parece que sí se tendría que aprovechar también la tecnología, que bueno, ahora se ha hecho mucho pues justo para ir formando estas ciudades que poco a poco vayan siendo en la mayor extensión de la palabra inteligentes, ¿no, José Manuel? Definitivamente, fíjate que estaba viendo que en Europa hay la mayor parte de los países mencionados como ciudades accesibles, o que tienen sus ciudades accesibles. Estaría increíble que México en algún momento futuro, no lejano, no tan lejano, han pasado 30 años de que se ha pronunciado el 3 de diciembre como el Día Internacional de la Discapacidad y bueno, se ha hecho mucho trabajo en México, pero falta mucho por hacer. No sé si te ha tocado, Yasmín, ahora con los semáforos sonoros que están en el Metrobús y en muchas avenidas céntricas, que ahora ya no suenan. Le pregunté un día a un policía, le digo, ¿por qué pasó? ¿Por qué luego ya no se escuchan? Y resulta que a los vecinos no les agrada que esté sonando el semáforo y reportan, se quejan y por esa razón apagan los semáforos. Entonces vamos en retroceso, ahora resulta para mejorar todo el tema de accesibilidad. Y es que justo creo que lo que falta es empatía. En algún momento, Blanca, José Manuel, queridos radioescuchas, pues siempre lo digo, no hay barreras físicas y actitudinales. Y las barreras más difíciles de derribar, justo como lo mencionas, José Manuel, pues son las barreras actitudinales, ¿no? Y que en eso, pues aun cuando se da mucho trabajo de concientización desde espacios como desde universidades y todo, pues me parece que será una labor continua y espero que algún día sea suficiente, ¿no? Exactamente. Esto va, la marcha no termina, la lucha no termina y es un constante, no solo el 3 de diciembre, como bien lo acaban de mencionar, y es algo que se tiene que hacer constantemente. Así es, pero pues bueno, vamos a un poquito de música. A este grupo lo entrevistamos el pasado 3 de noviembre, José Manuel, en estas entrevistas que tenemos en Hiperbórea Radio. No es una agrupación, es una solista, ella es colombiana. Y bueno, vamos a escuchar esta canción. Nuestro juramento. Puedo verte triste porque me mata tu carita de pena, mi dulce amor. Y me duele tanto el llanto que tú derramas y que se llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo indecible si tú entristeces. No quiero que la duda te haga llorar. Amarnos hasta la muerte. Y si los muertos aman después de muerto, amarnos más. Si yo muero primero y
tristeza y que todos se enteren, fui tu querer. Si tú mueres primero y yo te prometo, escribiré la historia de nuestro amor con toda el alma llena de sentimiento. La escribiré con sangre, con tinta, sangre. Del corazón. Primero, y es tu promesa sobre de mi cadáver dejar caer, y todo el llanto que brote de tu tristeza, y que todos se enteren, fui tu querer. Mueres primero y yo te prometo, escribiré la historia de nuestro amor con toda el alma llena de sentimiento. La escribiré con sangre, sangre. Y del corazón. Esto fue nuestro juramento de Alea. Y bueno, pues entre las muchas cosas que vivimos sobre discapacidad, hay una súper importante y es la lengua de señas para personas sordas, y que además pues bueno, es una lengua ya reconocida. Pero para ello pues está nuestra compañera que nos va a platicar un poquito de ello. Hola Nareli, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Pues bien, muy bien aquí, pues justo en el marco del 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y bueno, pues, ¿qué tienes para contarnos sobre la lengua de señas? Como ustedes comentan, yo les voy a platicar un poco sobre el lenguaje de señas y me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Espero que la información que se les proporcione sea de gran ayuda para ustedes. Comenzaremos dando el término de qué es el lenguaje de señas. Es una lengua natural de configuraciones gesto espacial, gracias a la cual las personas sordas pueden comunicarse. Este lenguaje se basa principalmente en movimientos, gesticulaciones, movimientos de manos, brazos, dedos y algunas partes del cuerpo. Charles Michel se considera el padre de la primera escuela para sordos, en la cual implementó los primeros aditamentos y las primeras escrituraciones y alfabetización. Él se toma como el padre del lenguaje de señas a nivel internacional.
Les comento que en México en específico el lenguaje de señas mexicano fue instituido por primera vez en una escuela gracias a el Benemérito de las Américas Benito Juárez. Él instituyó en México la primera escuela que se denominó ya propiamente para personas sordas. Él hizo una reforma al artículo 3 de la Constitución en la cual fomentó ya propiamente la creación de una escuela en la cual se tomaban características como gesticulaciones, movimientos, signos, mímica para poderse comunicar con las demás personas, y lo implementó a las escuelas públicas de México. La lengua de señas mexicana en México se conoce como LSM por su abreviatura y abarca, como les comentaba, los movimientos de las manos, también gesticulaciones visuales. Cabe destacar que las señas son como la lengua oral, va cambiando de acuerdo a la región. No es la misma, por ejemplo, la lengua de señas mexicana a la lengua de señas española, francesa o estadounidense, e incluso el lenguaje de señas que se maneja en los países de Latinoamérica. Los principales problemas que tienen las personas con el lenguaje de señas mexicano es que no cuentan con la preparación en el aspecto educativo, es decir, tienen mucha complicación para acceder al entorno social de la educación, debido a que la mayoría de las personas que son sordas y que utilizan el lenguaje de señas mexicano utilizan por lo regular un intérprete, es decir, que no todas las personas sordas saben lenguaje de señas, y esto complica mucho la manera de comunicarse tanto con los profesores como sus familiares y con todo su entorno social. Esto hace más difícil que ellos se puedan comunicar y que tengan esas accesibilidad a todos los campos como una persona, por decirlo, normal. Otro de los problemas que presenta el lenguaje de señas mexicano es la interpretación, como les comentaba, debido a la diversificación que tiene este lenguaje de señas. Un intérprete puede ser una persona muy experta, puede ser una situación muy importante en este tema, pero como les comentaba, no todas las personas sordas saben este lenguaje, e incluso la mayoría solamente sabe los términos básicos o generales, y propiamente lo que pasa es que después hacen sus propios diálogos, es decir, en una comunidad de sordos donde existen varias personas, ellos lo que hacen es crear sus propias signos o sus propios modismos de acuerdo a cómo ellos se conozcan en la actualidad. Es decir, por ejemplo, si una persona entra a su círculo social de un sordo o de una persona sorda o una comunidad sorda, ellos van a tomar tanto actividades como apariencia física para poder dar un significado a tu nombre, que por lo regular va a llevar el alfabeto, va a utilizar las iniciales de tu nombre, pero va a poner un gesto o una gesticulación para poder nombrarte y hacer más fácil que ellos puedan identificarte. Esto también da pie a que las personas que utilizan el lenguaje de señas mexicano no entiendan algunos términos. Por ejemplo, el término feminicidio es un término que para las personas que utilizamos el lenguaje oral es muy fácil de explicar, pero para ellos es una palabra que se les dificulta debido a que ellos no entienden el contexto que lleva esa palabra. Entonces, en el lenguaje se trata de simplificar lo más que se pueda en términos más sencillos, en términos más que no lleven tanta complicación para que ellos puedan entender estos términos que la mayoría de la gente utiliza. E incluso ellos llegan a imaginarse, si las personas no utilizan el lenguaje de señas, llegan a imaginarse ciertas cosas. Ellos son muy prácticos y ellos lo que hacen es aprender sobre la marcha, sobre todas las situaciones que van pasando en su vida cotidiana. El lenguaje de señas mexicano es una herramienta y está marcado en la ley como una lengua madre, así como hablar un dialecto o ser una lengua originaria de alguna región de la República Mexicana. Esto le da una importancia muy asertiva para que se pueda utilizar en toda la República Mexicana,
y es una situación muy importante. Hasta el momento es una situación un poco de nicho porque no todas las personas saben lenguaje de señas. La mayoría de las personas que se acercan a aprenderlo son porque quieren ser intérpretes o porque quieren enseñarlo, pero no propiamente porque son personas con una condición de discapacidad. Yo dejo este tema sobre la mesa para que ustedes nos hagan el favor de expresarnos sus comentarios y de darnos una retroalimentación más amplia sobre esta condición o esta situación y el uso del lenguaje de señas mexicano. Muchas gracias, Anareli. Bueno, pues visibilizar justo para quienes nos escuchan la importancia de la lengua de señas mexicana, que bueno, es el nombre oficial y que además está reconocida constitucionalmente como una de las lenguas oficiales en México. Entonces, bueno, pues para empezar esto, ¿no? Que justo como mencionas es la lengua materna para muchas personas sordas, y que hay que dar pues justo como la importancia y dimensionar pues como su uso en diferentes ámbitos e ir profesionalizando gente en distintos aspectos, ¿no? Por ejemplo, escuchaba en un foro justo la semana pasada José Manuel, queridos radioescuchas, la importancia de poder profesionalizar intérpretes en ámbito educativo, jurídico, médico, etcétera, porque pues bueno, es la lengua materna para la comunidad sorda. Y bueno, pues recordemos que no solo es, digamos, la cuestión lingüística, sino que además como comunidad, pues ellos es una cultura, ¿no? Distinta. Entonces por eso más que hablar, digamos, como de la discapacidad per se, hablamos de la comunidad sorda y hablamos pues de la cultura sorda. Exacto, no es como una traducción, como a veces piensan en el tema del braille, ¿no? Que como es la simbología de las letras escritas, sino es todo una estructura totalmente distinta lo que se aprende en la lengua de señas mexicanas en este caso, ¿no? Como bien compartían, hay lengua de señas en distintos países o lugares que tienen sus variaciones, pero justo, es muy importante seguir ampliando. Creo que hoy en día platicábamos hace un momento del trabajo que hace falta por seguir haciendo por el tema de accesibilidad, ¿no? Para justo incluir a la comunidad con discapacidad auditiva. Así es, José Manuel. Y bueno, con esto, y bueno, igual que hay varios cursos y cosas en donde, bueno, también podemos ir interesándonos, no solo por la lengua de señas, sino, como repito, por la cultura sorda. Pues bueno, igual invitar al público a que se acerquen a estos espacios. Y con esta reflexión y con esta invitación vamos a un corte pequeñito, pero regresamos. Calculando, puedes encontrar Hiperbórea Radio en Twitter, Facebook e Instagram como @Hiperbórea Radio, en YouTube como Hiperbórea Radio o escribiendo a hiperborearadio@gmail.com. Regresamos. ¿Sabías que Cadivi es un centro de rehabilitación para ciegos y débiles visuales y que pertenece al Hospital de la Luz? Si quieres conocer más de la atención que brinda Cadivi y de sus programas para niños y adultos, comunícate a los números 5555 18 08 70 y 5621 85 99 29. Recuerda que tú puedes ver por ellos. Hiperbórea, recalculando, encuéntranos. Puedes encontrar Hiperbórea Radio en Twitter, Facebook e Instagram como @Hiperbórea Radio, en YouTube como Hiperbórea Radio, o escribiendo a hiperborearadio@gmail.com. Estamos de regreso en Hiperbórea y bueno, ya en esta segunda media hora de programa se me está yendo de volada, conduciendo con mi querido José Manuel. Y bueno, si es miércoles, seguramente nos estén escuchando a través de la barra programática de RTV México solo para tus oídos. Si es jueves, estarán escuchándonos en RTV Intermundo o a través de alguna de nuestras plataformas en Spotify, pues bueno, a través de Spreaker, de YouTube, iHeartRadio, etcétera. O bueno, quizás siguiéndonos también a través de nuestra página de YouTube, en Facebook, que bueno, nos dará mucho gusto ahí sus interacciones.
Y bueno, pues seguimos con el programa, querido José Manuel. Seguimos adelante, Jazz. Y créeme, yo también estoy muy contento y lo estoy pasando muy bien, estoy disfrutando estar hoy compartiendo el micrófono, escuchando cada una de las temáticas y espero que ustedes también la estén pasando muy bien, sea un rato agradable que nos estén escuchando, ya sea en este día o a través de nuestras repetidoras, como acaba de mencionar Jazz. Y esto todo a través y gracias a todas estas plataformas digitales, la digitalización, la virtualidad, ¿no? Hoy en día que es parte de las herramientas que estamos utilizando y mucho que nos ha dejado la pandemia, ¿no, Jazz? Sí, pues todo lo que nos tuvimos que adecuar, José Manuel, todas nuestras actividades. Y seguramente toda la gente pues es parte de los procesos que tuvieron que hacer o tuvimos que hacer en este sentido, y yo creo que también las instituciones. Tuvimos una entrevista, o más bien tuviste ya una entrevista con Cadivi, una de las organizaciones que también tuvieron que trabajar con los procesos de rehabilitación en este proceso de adaptarse. ¿Te parece si escuchamos esa entrevista para que todos puedan saber lo que Cadivi hizo en esta etapa? Hola, buenas tardes. Bueno, pues como dice el tema, la parte de qué es la luz en tu casa, pues esta idea surgió, pues como bien lo comentan, a raíz de la pandemia, para no dejar a nuestros pacientes o usuarios, como les quieran llamar, a nuestros alumnos, este programa que podemos llevarlo a distancia. Esto surgió, como bien lo comentan, a raíz de la pandemia, y fue un proyecto que empezamos a saber cómo se los podríamos dar para no dejar tanto tiempo a nuestros usuarios sin su terapia, porque pues pensábamos que esto iba a durar poquito tiempo y desafortunadamente pues fueron dos largos años que ahorita pues afortunadamente con estas tecnologías que empezaron a surgir, pues empezamos a dar sesiones a distancia, darlos por videollamada, porque pues muchos familiares no sabían ocupar ¿cómo se llama el Zoom o por Meet? Y entonces decíamos pues por videollamada, ¿no? Entonces ya después para irlo haciendo más formal, pues decíamos, bueno, pues lo hacemos por Meet. Ya después dijimos, bueno, pues para más formal, para no estar haciendo ligas, más y más ligas, pues vamos a realizarlas por Zoom y hacer grupos de padres de los grupos que teníamos y acomodarlos en un horario donde pues ellos pudieran estar tranquilos y poder hacer y realizar las actividades que pues uno les iba indicando a los papás cómo hacerlos para que pues ellos no se quedaran sin esta parte de su rehabilitación que es muy importante. Bueno, entonces sabemos que en Cadivi pues dan atención a personas con discapacidad visual y bueno, pues como decíamos durante la pandemia pues no podían quedarse sin una atención, sin una rehabilitación. Cuéntanos por favor, Valentina, ¿qué es lo que hacen en Luz en tu casa? ¿Cuáles son los servicios que ofrecen justamente a través de estas plataformas de reuniones virtuales? Sí, hola a todos. Los programas que podemos brindar en línea en este programa que es La Luz en tu Casa van dirigidos desde para los bebitos hasta las personas adultas. Es intervención temprana, psicomotricidad, actividades de vida diaria y baile, y así como también algo muy, muy, pero muy básico de orientación y movilidad, ya que ese es un programa que realmente nos exige tener contacto con el paciente. Por ello, lo que se llegó a dar a distancia son nociones muy básicas, porque realmente le estamos dando la orientación al familiar más que al paciente, por eso lo requerimos presencial. Pero lo que fue intervención temprana, psicomotricidad, actividades de vida diaria y braille, sin problema se pudieron dar en el programa de La Luz en tu Casa. Y sin duda, pues es todo un reto. Estábamos una vida acostumbrados pues a hacer las cosas de manera presencial, y más con personas ciegas y de baja visión, pues bueno, a que ellos y ellas puedan tocar, a tener un contacto bastante estrecho, ¿no? Sin embargo, pues bueno, la pandemia nos obligó a hacerlo a distancia. Y cuéntanos, María, ¿cuáles fueron los principales retos a los que se enfrentaron en esta modalidad y con qué servicios pues fueron con los que de repente dicen, ay, ¿cómo podemos hacer para trasladar esto de lo presencial a lo virtual? Pues mira, sobre todo la parte de cómo dar las indicaciones, que los papás nos entendieran,
también la parte de pues una, de conectarse, ¿no? El que ya vamos a empezar la sesión, ¿no? Asignarles el horario. Después, pues vamos a ocupar este tipo de material, tengan un espacio libre, bueno, pónganse en el patio, en la azotea, donde ustedes puedan tomar la sesión, dar las indicaciones correctas, porque pues estarnos en la pantalla, pues mi mano derecha era la contraria de ellos, los papás se confundían, y sobre todo el que ellos nos permitieron entrar a la intimidad de su hogar también, ¿no? Porque eso es algo de robarles algo que les pertenece, un lugar propio, su privacidad sobre todo. Entonces, yo creo que lo más complicado para María, ahorita a lo mejor Vale va a dar otro punto de vista, pero para mí fue irles dando las indicaciones, que nos fueran entendiendo paso a pasito. Como dice Valentina, fuimos actividades de la vida diaria, ¿no? Pues le vamos a enseñar a encender la estufa, ¿no? A ver, alguien que esté cerca de ahí para decirles cómo tienen que ir haciendo la técnica, y pues realmente fue un reto tanto para los papás como para nosotras como rehabilitadoras, dar las indicaciones correctas para evitar accidentes, pero sobre todo decirles y poderles hacer saber que podríamos dar la rehabilitación a distancia y que podemos seguir favoreciendo la parte de la autonomía con los adultos, pero también la parte de la intervención temprana con los más pequeñitos. Entonces yo creo que fue un reto tanto para los familiares como para nosotros, yo creo la parte del vocabulario. Entonces esa parte de que ahora que ya los vemos en presencial, pues nos dicen, ay maestra, ¿se acuerda cuando me pidió esto y no lo encontraba, ¿no? Sobre todo porque la gente todavía no podía salir, y pues con lo que tuvieran en su casa, queremos una pelota, no tengo una pelota, tengo un balón, bueno, pues con ese material trabajamos. Necesitamos texturas de diferentes formas, tamaños. Maestra, pues nada más tengo eso. Pues con eso trabajamos, con lo que tengan en su casa. Yo creo que eso también a los papás les hizo saber y a los familiares de los adultos que podían hacer la rehabilitación en su casa con lo que tuvieran en casa, para que así no dejáramos pasar más tiempo e irnos atrasando en esta parte del proceso de la rehabilitación, ¿no? Así es, y fíjense que a veces, pues justo cuando damos este tipo de intervenciones, pues en las instituciones tenemos condiciones óptimas, ¿no? Entonces tenemos el material adecuado, el espacio adecuado, pero finalmente las personas en la vida cotidiana, en el día a día, pues nos desenvolvemos en ambientes bien distintos. Y entonces creo que una bondad, pues bueno, fue justamente poder estar en tiempo real, en el momento real, y con los recursos con los que cada quien contara, que finalmente es a lo que se va a enfrentar él o la usuaria, ¿no? Cuéntanos, por favor, qué cosas satisfactorias nos dejaron estas intervenciones, porque por supuesto después de 2 años, pues ya nos vamos acostumbrando, le vamos agarrando el modo y el gusto. Entonces, cuéntenos qué nos dejó satisfactorio estas sesiones en línea. No, yo creo que sí. Bueno, yo creo que cuando muchos de los que tomaron sesiones en línea volvieron a presencial una vez que dijeron todo vuelve a la nueva normalidad, fue el hecho de saber, como dice Mari, cuando decían, ay maestra, ¿se acuerda cuando me pedía esto? O cuando hicimos esto que mi papá no entendía, pero yo sí entendía, pero no me dejaban hacerlo. El que ellos se dieran cuenta que a través de esta distancia, siguiendo las instrucciones, podían realizar otra vez que su licuado, que una sincronizada, que coser, que subir y bajar las escaleras de manera intercalada, no esperando que su pie fuera en el mismo escalón, las mamás con los bebés que se dieran cuenta que podían tomar las sesiones y que aún a la distancia veían evolución en cada uno de los usuarios. Yo creo que fue una satisfacción tanto como para el paciente, el familiar y nosotras como rehabilitadoras. Porque así como fue un reto para los familiares, el paciente como rehabilitador, también a veces al inicio estaba la duda de, ¿serán las indicaciones correctas? Porque mientras tú tenías en la pantalla a lo mejor conectados a 3, uno lo estaba haciendo como tú esperabas que lo hacían, pero 2 no. Y de esos 2 el familiar decía, es que no entendí otra vez, ¿no? Y teníamos que buscar ese modo de que la instrucción fuera óptima, porque había quienes tenían
de ayudante, por así decirlo, o de quien nos estaba apoyando, a un hermano, ¿no? Que el hermano no era ni tan grande ni tan pequeño, pero quizás no tenía como esa seguridad de apoyar a lo mejor al hermano más pequeño. Tenían quienes tenían al abuelito, ¿no? Entonces desde conectarlos era el reto del abuelito de cómo se activa el micrófono en Zoom, cómo se desactiva, qué hago para que me salga de la sesión, todo eso. La satisfacción fue cuando vieron que iban evolucionando en sus procesos, que iban logrando lo que la sesión les proponía, ¿no? Actualmente La Luz en tu Casa se lleva a cabo por 2 rehabilitadoras, que soy yo y mi compañera Mari, ya que son los servicios que mencionamos al principio, son los servicios que brindamos tanto en presencial como en La Luz en tu Casa, y Mari y yo somos las encargadas de brindarlos. Dentro de Cadivi está el servicio de optometría y esa rehabilitación que es muy específica de esa área, pero es evidente que las necesidades que requiere continuar con esa rehabilitación pues no les permite tomarlo a distancia quizás, y por el momento únicamente somos 2 servidoras las que estamos con el proyecto de La Luz en tu Casa. Solo para aquellas personas que probablemente están escuchando y que tienen algún amigo, familiar, compañero de clases o alguien con discapacidad que esté escuchando, que se den cuenta que pueden continuar con sus actividades cotidianas, que hay instituciones que les pueden brindar este apoyo, guiarlos de manera paciente y sobre todo de acuerdo a sus necesidades, para que se den cuenta que no hay una limitante para prender la estufa, para usar su horno de microondas, para seleccionar su ropa favorita, sino que siempre hay un lugar adecuado al que pueden acudir, y bueno, uno de ellos es Cadivi. Así es, y pues bueno, siempre con un sentido humano, teniendo en cuenta pues justo, ¿no?, las necesidades de las personas, y pues eso creo que es algo muy muy bueno que está haciendo Cadivi. Muchísimas felicidades a Cadivi. Bueno, a las 2 rehabilitadoras, a María, Valentina, gracias por estar con nosotros, por aceptar la invitación y por compartirnos pues parte de lo que es su trabajo, pero también lo que ha sido su vida durante estos 2 años de pandemia, y ya lo que llevamos, pues, bueno, aún no se acaba la pandemia, pero lo que ya llevamos esto, y que han estado trabajando y también de manera híbrida. Muchas gracias por estar con nosotros. Seguimos en Hiperbórea Radio. La Luz en tu Casa. Qué increíble la gente que no pierde la oportunidad para poder hacer este proceso de rehabilitación con estos programas que hizo Cadivis y que seguirá haciendo seguramente. Y pues bueno, vamos a seguir adelante y tenemos música para ustedes. Y vamos a escuchar una canción, seguramente la han escuchado, de un gran artista que ya no está con nosotros, pero es una canción que parte de su letra dice: he rodado de acá para allá. no sé cantar, pero es exactamente la canción de José José, pero se llama Mi Vida, y la vamos a escuchar con DLD. Los dejamos con esta bella canción. Va a ser mucho más.
sagrado. No puedo responder, amor. Lo único que sé es que te amo. Y eso no hay fuerza ni ley que lo pueda mover. Eso es sagrado. Pues mi vida de DLD, y bueno, una petición mía al productor y que me consintió. Muchas gracias. Les cuento que esta la escuché un día que estaba trabajando, había un grupo de rock tocando y yo no podía salir y abrieron con esta canción, entonces dije, que suena en el programa, porfis, porfis. Ese es por lo que hoy la escuchamos, querida audiencia, José Manuel. Y bueno, pues seguimos con los temas sobre discapacidad. Y bueno, pues en el ámbito laboral muchos hemos tenido que trabajar y bueno, sí adaptándonos desde nuestra discapacidad, y algunos otros pues trabajando, viviendo con una discapacidad y digamos integrados en algunas actividades con personas que no viven con discapacidad. José Manuel. Se vuelve un reto para muchos que vivimos con discapacidad, quizá meternos a actividades que no fácilmente pues puede ser a desarrollarse si tenemos alguna limitación, ¿no? Ya sea auditiva, ya sea motriz, ya sea visual, cualquiera que sea. Quizá no es tan sencillo poderse enfrentar a poder trabajar o jugar o practicar la actividad con otras personas que, pues, a ver, quién sabe cómo nos vaya, ¿no? Entonces yo creo que es parte de las historias que seguramente podemos encontrar en muchos personajes, y hoy es parte de una historia que vamos a escuchar hoy en este programa. Hola Loris, ¿cómo estás? Hoy nos vas a contar de un futbolista. Sí, hola queridos radio escuchas, hiperborio oyentes. Sí, les voy a contar sobre un futbolista en el marco de que estamos en el Mundial de Qatar y de lo que es la conmemoración de las personas con discapacidad. Este futbolista se llama Edgar Steven Davids. Él nació en Paramaribo, Surinam, el 13 de marzo de 1973. Cuenta con 49 años, lo apodan el Pitbull, ¿ok? Y aparte de eso, es un mediocampista mixto, mide 1,69, y pese a su condición, pues él ha logrado marcar pauta en el fútbol. Es un exfutbolista y entrenador neerlandés de origen surinamés. Anunció su retirada en 2013.
Davids siempre lució una imagen característica con unas largas rastas y unas gafas protectoras que debía llevar a causa de un glaucoma, enfermedad ocular que acaba causando una pérdida progresiva de las fibras nerviosas de la retina y afecta al nervio óptico, provocando una pérdida progresiva de la vista. La única Copa del Mundo que disputó Edgar Davids fue en Francia 1998 con la selección de Países Bajos. Afrontó 6 partidos y convirtió un gol. Su equipo llegó hasta cuartos de final. Ha jugado en 5 de los mejores clubes europeos: el Ajax de Ámsterdam, el AC de Milán, la Juventus, el FC de Barcelona e Inter de Milán. Aunque fue en el Ajax y la Juve donde permaneció más años y ganó más títulos. Ha sido más de 60 veces internacional con la selección holandesa. También pudo jugar con la selección de fútbol de Surinam, su país natal, con la que ha participado en la Eurocopa de 1996, 2000 y 2004. En Portugal fue semifinalista y en 1998 en el Mundial de Francia, donde llegó a semifinales, perdiendo en la definición por penales con la selección de fútbol de Brasil. En el partido por el tercer lugar, la selección tulipán no pudo ante la selección de fútbol de Croacia, comandada por Davor Šuker. En enero de 2004, el FC Barcelona consiguió que la Juventus le cediese al jugador para encarar la segunda vuelta de la liga, en la que el equipo estaba bastante mal situado. Desde el club se le situó como uno de los artífices del subcampeonato de Liga 2003 al 2004. Al acabar la sesión, el club hizo ofertas para que se quedara, pero prefirió marcharse al Inter de Milán por la temporada 2004-2005. La temporada 2005-2006 la disputó con el Tottenham Hotspur, cedido en el Inter de Milán sin coste alguno. Después de más de 10 años, vuelve al Ajax de Ámsterdam con un contrato durante el resto de la temporada 2006-2007 y la temporada 2007-2008. Recientemente dejó el Ajax, ya que sufría de lesiones que arrastraba hace meses. Sufre un glaucoma en la vista, lo que le obligó a jugar con unas gafas protectoras. Esto era un sello distintivo de él, tener estas gafas protectoras. Ello, unido a la larga cola de cabello, siempre le ha dado un aspecto inconfundible, tanto en los campos de fútbol como en el terreno de la publicidad. Porque sí, señores, tuvo su aspecto publicitario y también participó en muchas campañas publicitarias. Tras quedar libre de la Ajax, el jugador de 35 años para ese momento fue ofrecido al club argentino River Plate. Más de una vez el jugador declaró que le gustaría terminar la carrera en Argentina, ya que aprecia la liga de este país. En 2009, después de una reunión con el presidente del Club Athletic River Plate, iba a incorporarse al equipo si estos superaban la primera fase de la Copa Libertadores.
pero al no superar esa fase, se incorporaría a comienzos del próximo torneo de Primera División de Argentina. Otra versión desmiente esta información, explicando que hubo un encuentro entre él y el club, pero nunca se le ofreció jugar en el mismo. Pues esta es la historia de este futbolista que se nos marca, que se llama Edgar Steve Davids, y que pues en conmemoración de esta onda futbolística de Qatar 2022 y de las personas con discapacidad, me parece interesante analizar esta historia de este jugador que, pese a todas las dificultades, él se marcó un lugar en el fútbol con sus características rastas, con sus lentes oscuros, ya que pues sufrió un glaucoma. Yo me siento identificada con él, pues porque sufro de glaucoma, y esto marca un ejemplo de que no nos puede detener una discapacidad. Nuestros sueños pueden ser logrados si les ponemos disciplina, empeño y tenacidad. Y esto es el ejemplo que nos está dando David de eso, pues marcar un lugar en el fútbol y en el deporte. Y él tenía su estilo, es unas gafas oscuras y su pelo rasta. Aparte, cuando él se retira, es entrenador y marca pauta en la publicidad. Así que, Hiperbórea oyentes, me parece esta historia interesantísima y por eso se las quise traer en marco de conmemorar la discapacidad y Qatar 2022. ¿Qué les parece? Pues súper, Loris, como siempre, muchísimas gracias. Gracias. Muy ad hoc en el marco de la discapacidad y del fútbol que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Sí. Gracias a ustedes y a todos nuestros Hiperbórea oyentes. Muchas gracias, Loris. Gracias. Así es. ¿Y qué creen? Pues ya el tiempo de este programa, gota a gota el tiempo se agota. Pero ahora sí que, como yo ya tenía mucho tiempo que habíamos pensado en hacer la coconducción, y bueno, como dijera Lucero, en una canción antiquísima, hasta que se me hizo, Manuelito. ¿Qué tal, Aplica. No, un gusto compartir el día de hoy micrófono contigo, José Manuel. Igualmente correspondido el gusto y el placer de poder estar en el micrófono compartiendo también con Loris, con Ana, con Blanca, que estuvieron aquí compartiendo el tema y tu entrevista, obviamente, pero esperemos que todos los que nos están escuchando la hayan pasado también increíble. Y pues sí, definitivamente todo lo que empieza tiene que terminar. Así es, querido, pero nos escuchamos dentro de 8 días a través de Hiperbórea Radio. Agradecemos mucho, a quienes han hecho posible este programa, a la producción de Miguel Ángel Nava, a la gerencia Alberto Velasco, por supuesto a ustedes que nos han escuchado durante esta hora. Sabemos que tienes que partir, pero a donde vayas, Hiperbórea estará contigo. Te esperamos la próxima semana.